Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana número 3. Les recuerdo, estamos en el módulo 12, semana número 3. Pues bueno, vamos a comenzar con esta sesión. Esta sesión tiene como objetivo que el alumno aplique la ley de Coulomb. Ya la vimos la semana anterior, pero bueno, la vamos a retomar. Y el alumno comprenderá el concepto de intensidad de campo eléctrico. Para ambos casos vamos a resolver algunos ejercicios para que tengan claro cómo usar las fórmulas y también vamos a ver un poco de teoría. Ley de Coulomb. Dice: la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión que experimentan dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Este enunciado, ¿cómo lo podemos escribir matemáticamente? Pues con la fórmula que tenemos abajo, que dice fuerza es igual a K, donde K es la constante de Coulomb, que ya conocemos su valor, que es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por Q1 y por Q2, que son las cargas eléctricas, y lo vamos a dividir entre D al cuadrado. D es la distancia y va a estar dada en metros. ¿Cómo podemos ver esto en un diagrama? Pues bueno, del lado derecho tenemos las cargas. Vemos que tenemos la carga 1 y la carga 2. Como podemos ver, tienen la D, que es la separación, es decir, la distancia entre la carga 1 y la carga 2, y también tenemos unas flechitas. Estas flechas que dicen, como ven, estas flechas están una hacia un lado y la otra hacia el otro. Eso significa que las cargas están repeliendo. Si las flechitas estuvieran viendo una hacia otra, entonces las cargas están atrayendo. ¿Esto cómo funciona? Pues aquí vamos a ocupar los signos. En la parte de abajo podemos ver que nos dice: las cargas con el mismo signo se van a repeler y las cargas con signos diferentes se van a atraer. Continuemos. Bien, vamos a resolver un problema con esta ley. El problema dice: una carga de 3 por 10 a la menos 6 Coulomb se encuentra a 2 metros de una carga de menos 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y nos preguntan, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Pues tenemos nuestro dibujito, otra vez, vemos que tenemos la carga 1 en color azul, la carga 2 del lado derecho. Como pueden ver, la carga 1 tiene signo positivo y la carga 2 tiene signo negativo. Por lo tanto, dibujamos las dos flechitas como si se estuvieran viendo y esto significa que se están atrayendo. Y la distancia entre estas dos cargas es de 2 metros, que es lo que nos están indicando ahí. ¿Cómo vamos a darle solución a esto? Pues primero tenemos que conocer los valores que vamos a ocupar. Tenemos Q1, que ya dijimos que es igual a 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Q2, que es menos 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. Ya conocemos la distancia, que está en metros, así la dejamos, no hay que convertir ni nada. Y tenemos acá, que es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Con estos datos simplemente los tenemos que sustituir en la fórmula. ¿En qué fórmula? Bueno, en la de la fuerza que ya vimos, pero de todas formas la voy a poner aquí otra vez. La fórmula nos dice, recordemos, fuerza es igual a K por carga 1 por carga 2 entre la distancia al cuadrado. Lo único que tenemos que hacer es los valores que ya identificamos, sustituirlos en la fórmula y nos quedaría de la siguiente manera. Fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado por la carga 1, que es 3 por 10 a la menos 6 Coulomb, por la carga 2, que es menos 8 por 10 a la menos 6 Coulomb, entre la distancia al cuadrado, que en este caso son 2 metros, y bueno, lo elevamos al cuadrado. Resolvemos esta operación, que nos quedaría 3 por menos 8 nos da menos 24. Recordemos que cuando hacemos una multiplicación, los exponentes se van a sumar. Por esto nos quedaría menos 6 más menos 6 nos da menos 12. Y con esto ya hemos multiplicado las cargas.
Ahora vamos a dividirlo entre la distancia. Nos quedaría menos 24 entre 4 nos da menos 6 y el exponente lo conservamos, nos quedaría menos 6 por 10 a la menos 12 y vean, tenemos coulomb al cuadrado entre metro al cuadrado. Estamos respetando las unidades. Ahora vamos a multiplicar este menos 6 por 10 a la menos 12 por la K, que es la constante de Coulomb, y nos quedaría 9 por menos 6 nos da menos 54. De nuevo, se están multiplicando, por lo tanto, al hacer la resta de los exponentes nos quedaría menos 12 más 9 nos da menos 3. Y por esto nos da que la fuerza es igual a menos 54 por 10 a la menos 3 newtons. Y es lo mismo que si nosotros ponemos menos 0.054 newtons. Para este ejercicio vamos a hacerle caso solamente al valor absoluto y no vamos a tomar el signo, por lo tanto nuestro resultado sería F es igual a 0.054 newtons. El siguiente tema que vamos a revisar es intensidad del campo eléctrico. El campo eléctrico es la región que rodea un cuerpo cargado eléctricamente y es factible la interacción con otros cuerpos también cargados. El campo eléctrico no puede ser visto, sin embargo ejerce una fuerza que produce acciones sobre los objetos cargados. Esto posibilita detectar su presencia y medir su intensidad. ¿Esto en dónde lo hemos visto? El fenómeno más famoso es aquel en el que ustedes tienen el globo que lo frotan en su cabeza y se puede pegar a la pared. Cuando hemos hecho esto, nosotros no podemos ver las cargas, no vemos cómo interactúan las cargas entre el globo y la pared, pero al ver que se queda pegado, podemos detectar la presencia de las cargas. Incluso si tuvieran el aparato indicado, podrían medir la intensidad de esta carga. Bueno, a este fenómeno se le conoce como intensidad del campo eléctrico. La fórmula para calcularlo es E es igual a F, que es la fuerza que se ejerce en el campo, entre Q, que es la carga del cuerpo. Las unidades son Newton por Coulomb. Si nosotros quisiéramos calcular la intensidad del campo eléctrico a una distancia R de una sola carga Q, vamos a ocupar la ley de Coulomb. ¿Cómo lo haríamos? Ya sabemos que la ley de Coulomb dice que fuerza es igual a K por carga 1 por carga 2 entre la distancia al cuadrado. Hace ratito vimos que en lugar de esa R teníamos una D, pero para fines prácticos es exactamente lo mismo, pueden usar D o R indistintamente. Bien, vamos a sustituir la fórmula de la intensidad del campo eléctrico, que es E es igual a F entre Q, y nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos E es igual a F entre Q, que va a ser igual a K por carga 1 por carga 2 entre la distancia al cuadrado entre Q. Para resolver esto, vamos a ocupar la ley del sándwich para ir eliminando lo que se tenga que eliminar, y al hacer esta operación nos quedaría como resultado lo siguiente. Al simplificar lo que acabamos de ver en la lámina anterior, vamos a obtener una nueva expresión que nos va a quedar de esta manera. E, que es la intensidad del campo eléctrico, va a ser igual a K, que es la constante de proporcionalidad que ya hemos trabajado, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por Q, que es la carga, y se divide entre R, que es la distancia. Recuerden que R está dado en metros, la carga son coulomb, la intensidad del campo eléctrico, sus unidades son newton por coulomb, y bueno, la constante de proporcionalidad, que ya sabemos que sus unidades son metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Con esta fórmula vamos a poder resolver distintos ejercicios, pero es importante que sepan de dónde viene. Les recuerdo rápidamente que lo único que hicimos fue mezclar la ley de Coulomb con la intensidad del campo eléctrico, eliminamos las cargas que estaban por ahí y listo. Entonces, bueno, continuemos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice hallar
la intensidad de campo eléctrico E en el aire a una distancia de 30 centímetros de la carga Q1, que es igual a 5 por 10 a la menos 9 Coulomb, que es la creadora del campo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues nosotros ya sabemos que la fórmula que vamos a ocupar es E es igual a K por Q entre R al cuadrado. Hay que identificar los datos. Sabemos que Q es igual a 5 por 10 a la menos 9 Coulomb, ya que nos están dando el valor. Nos están dando la distancia, que son 30 centímetros, pero recuerden que en la fórmula tiene que estar en metros. Así que la convertimos y nos quedaría que 30 centímetros es igual a 0.30 metros. Y ya sabemos también que K tiene un valor de 9 por 10 a las 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces simplemente sustituimos los valores y nos quedaría E es igual a K por Q entre R al cuadrado. Y esto es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, que multiplica a la carga, que sería 5 por 10 a la menos 9 Coulomb, entre 0.30 metros al cuadrado. Si nosotros resolvemos esta operación, tendríamos que la intensidad del campo eléctrico E es igual a 500 Newton por Coulomb. Y de esta manera podemos resolver el ejercicio. Como pueden ver, es bastante simple. Lo único en lo que tienen que poner mucha atención es en las unidades. Y recuerden que la distancia tiene que estar en metros. El siguiente tema que vamos a revisar es la ley de Watt. Esta dice: el paso de la corriente eléctrica implica forzosamente la liberación de la energía potencial que se almacenó mediante el voltaje. De la ley de Ohm, recordemos que la corriente va a ser empujada por el voltaje. Siempre van a estar trabajando juntas. Y que el hecho de que estén trabajando juntas va a generar potencia eléctrica. ¿Cómo podemos calcular nosotros la potencia eléctrica por medio del voltaje y de la corriente? Pues lo vamos a hacer con esta fórmula que tenemos aquí, que dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. La potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y la corriente que circule por él. Recordemos que la potencia eléctrica tiene como unidades el watt, el voltaje, pues volt, y la I, que es la intensidad de corriente, está dada en amperes. Con esta información vamos a resolver algunos ejercicios. El ejercicio que vamos a resolver dice: calcular la potencia eléctrica que desarrolla una parrilla que recibe una diferencia de potencial de 120 volts si por su resistencia circula una corriente de 8 amperes. Para resolver el inciso A, ¿qué necesitamos? Simplemente la fórmula que acabamos de ver, que dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Ya conocemos tanto el valor del voltaje como el de la corriente, que es 120 y 8 respectivamente. Al sustituirlo en la fórmula nos queda que la potencia es igual a 120 volts por 8 amperes y nos da como resultado 960 watts. Listo, con esto hemos resuelto el inciso A. Ahora veamos el inciso B, que dice: la energía eléctrica consumida en kilowatts hora al encontrarse encendida la parrilla durante 15 minutos. ¿Cómo lo vamos a resolver? De temas anteriores, ustedes ya han visto que el trabajo es igual a la potencia por el tiempo. Así que vamos a convertir la potencia de watts a kilowatts, porque de esta manera se calcula. ¿Cómo vamos a convertirlo? Pues nosotros ya sabemos que un kilowatt es igual a 1000 watts, así que en la parte de abajo vemos la conversión. Nos quedaría 960 watts por 1 kilowatt entre 1000 watts, nos da como resultado 0.960 kilowatts, así que lo ponemos ahí. Y después lo vamos a multiplicar por el tiempo. Como pueden ver, nos están dando 15 minutos, pero nosotros lo necesitamos en horas, así que también vamos a hacer la conversión de unidades. Abajo podemos ver que tenemos 15 minutos, nosotros ya sabemos que una hora es igual a 60 minutos, por lo tanto hacemos 15 minutos por una hora entre 60 minutos nos da 0.25 horas y sustituimos la T con 0.25 horas. Al hacer la multiplicación de 0.960 kilowatts por 0.25 horas nos da
.240 kWh. Y listo, tenemos resuelto el inciso B. Ahora vayamos con el inciso C. Dice, ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de la parrilla si el precio de 1 kWh es de 80 centavos? Pues bueno, lo único que tenemos que hacer es, ya tenemos el valor que obtuvimos en B, lo colocamos, .240 kWh, y vamos a multiplicarlo por el costo. Tenemos .80 centavos, lo dividimos entre 1 kWh para que se puedan cancelar las unidades y nos da como resultado .192. Y de esta manera tenemos resuelto este ejercicio, que como pueden ver es bastante simple. Vamos a revisar el último tema que dice presión hidrostática. La presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por el valor de la aceleración producida por la gravedad y por la altura o profundidad a la que se encuentra el objeto o el punto de presión. Esto básicamente es que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Simplemente con esta fórmula es más que suficiente para resolver distintos ejercicios. Vamos a resolver uno. El ejercicio que vamos a resolver dice, calcula la presión hidrostática en el fondo de un tanque de 90 centímetros de profundidad que está lleno de gasolina. Y nos dan la densidad de la gasolina, que es igual a 680 kilogramos por metro cúbico. Bien, ¿qué vamos a hacer? De entrada nosotros necesitamos la fórmula que ya la conocemos, que es la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces vamos a ir sustituyendo los valores. Ponemos que la presión es igual, la densidad nos la están dando, que es 680 kilogramos por metro al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por la gravedad. La gravedad son 9.8 por metro sobre segundo al cuadrado. Esta va a ser una constante, aunque no se las den en los ejercicios. Ustedes ya saben que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último lo vamos a multiplicar por la altura. Nos dicen que son 90 centímetros, pero nosotros necesitamos la altura en metros. Por lo tanto van a hacer la conversión. Y al hacer la conversión nos queda que 90 centímetros es igual a 0.9 metros, así que ponemos ahí nuestro resultado. Y al hacer la multiplicación de 680 por 9.8 por 0.9 nos da como resultado 5.997.6. ¿Qué vamos a hacer con las unidades? Presten atención. Tenemos 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es 1 newton. Por lo tanto, vamos a poner newton sobre metro al cuadrado por metro. Ahora, el metro está arriba y abajo tenemos metro cúbico. Al hacer esta división, podemos cancelar uno de ellos y nos queda newton sobre metro al cuadrado. Y este newton sobre metro al cuadrado es mejor conocido como pascales. Por lo tanto, nuestra presión es igual a 5.997.6 pascales. Y de esta manera tenemos resuelto este ejercicio. Pues hemos llegado al final de la clase. Este es el momento para preguntas y respuestas. Me pueden dejar sus preguntas en los comentarios y les iré respondiendo lo más rápido posible. Les deseo muy buena suerte. Espero que haya quedado todo muy claro. Y si no, como les digo, me pueden poner ahí todas sus preguntas, observaciones y cualquier sugerencia para ir mejorando. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Que tengan muy buen día y mucha suerte en sus actividades. Hasta pronto.